El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 27 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. En Gaceta Oficial, una vez más, salió publicado el decreto de reconversión monetaria que entrará en vigencia ahora el 20 de agosto, luego de dos postergaciones anteriores. El decreto del 25 de julio del 2018 establece en el artículo primero la reexpresión de la unidad monetaria resultante de la división entre 100.000, es decir, la supresión de 5 ceros al bolívar. El documento habla del redondeo que, según los economistas, va a significar un impacto significativo en la inflación y sobre todo en algunos bienes y servicios, tal y como lo han advertido economistas como Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica. El presidente de Fedecámara reaccionaba a este tema. Carlos Arrazábal calificó de aisladas las medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿quitarle 5 ceros al bolívar va a resolver el problema de la hiperinflación? La respuesta es que no. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. 3 datos. Murió líder del Ejército de Liberación Nacional, alias Samuelito, en un operativo militar colombiano al regresar del escondite que tenía en Venezuela. Esto según el ministro de la Defensa del vecino país. La organización Espacio Público, además, denunció la amenaza de Freddy Bernal de iniciar acciones penales contra la periodista Sebastiana Barraez por denunciar en el portal web Contrapunto el uso ilícito de vehículos en resguardo del Estado. Y a esta hora tiene lugar el eclipse con luna de sangre más largo del siglo XXI. Decíamos temprano con ironía que el eclipse en nuestro país ya se acerca a los 20 años. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Ayer comentábamos para ustedes que para entender la profundidad de la crisis en Venezuela, sin duda hay que hablar de la corrupción, el impacto que ha tenido lo que algunos califican como el saqueo de los recursos del Estado. Hay varios casos emblemáticos, incluyendo uno que se va a ventilar la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Nos referimos a Odebrecht, escándalo por el cual se investiga, se enjuicia a Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, en este proceso iniciado, saben ustedes, en el exterior. Para hablar acerca de esto y otros temas, saludamos en la línea telefónica a José Vicente Jaro. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María Alejandra. Saludos. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría, profesor, una primera valoración acerca de lo que va a ocurrir la próxima semana. Hemos hablado con usted de este tema en varias oportunidades. La audiencia finalmente ha sido fijada para el próximo 2 de agosto en este juicio que se le sigue en el exterior a Nicolás Maduro por corrupción, según acusación de la fiscal que también está fuera del país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, muy importante resaltar que ya esto es el inicio formal del juicio contra Nicolás Maduro por los presuntos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales con motivo de la trama transnacional de corrupción Odebrecht, que como ya sabemos ha depuesto a más de un presidente en la región, vicepresidentes y expresidentes envueltos pues en este
grave caso de corrupción transnacional. En esa audiencia, que va a ser una audiencia oral y pública, abierta a los medios de comunicación, abierta al público en general, que los venezolanos vamos a poder observar a través de los medios de comunicación que por internet se disponen debido pues a todo este tema del bloqueo comunicacional que el gobierno muchas veces promueve en los medios de televisión abierta e incluso en medios de televisión por cable, pero los venezolanos vamos a poder observar la primera audiencia. En esa primera audiencia lo que va a haber es una presentación ya más detallada de la acusación, de las razones y motivos por las cuales se presenta la acusación, una primera referencia a todo el acervo probatorio. Hay bastantes pruebas, medios probatorios que se van a ir tratando a lo largo de las audiencias del juicio. Se va a seguramente pronunciar el tribunal sobre la admisión a trámite de esta acusación, si cumple con los requisitos formales, si cumple con los requisitos legales, y entonces si se admite a trámite en esa misma audiencia, pues se escuchará al abogado que se le ha designado como defensor a Nicolás Maduro, debido a que Nicolás Maduro no ha querido comparecer ni nombrar abogado en el caso, a pesar de las notificaciones que se le han hecho. Tendrá la oportunidad el defensor de hacer o poner excepciones, defensas en relación con la acusación y debatir y cuestionar pues las pruebas, y el tribunal va a poder fijar pues todos los parámetros y las reglas que van a regir en todo el proceso, en todas las sucesivas audiencias, para revisar cada una de las pruebas en aras de determinar si en efecto se ha producido o no por parte de Nicolás Maduro el delito de corrupción o legitimación de capitales, y existe responsabilidad penal, y si en efecto entonces debe establecérsele una condena de carácter penal. Ahora, doctor, varias inquietudes y con usted hemos hablado sobre este tema. En principio, tiene especial importancia este juicio en el exterior por el escándalo de Brecht, en momentos en los cuales en los Estados Unidos una corte federal en Miami, acaba de acusar a varios empresarios conocidos como los bolichicos por el lavado de $1.200 millones provenientes de petróleos de Venezuela. La investigación se está iniciando y evidentemente hay funcionarios venezolanos involucrados con estos delitos. La pregunta que yo le haría es, tomando en cuenta lo excepcional de este proceso que se va a iniciar o que ya se inició, pero digamos cuya audiencia se va a celebrar la próxima semana en la ciudad de Bogotá, ¿qué alcance real puede tener, sobre todo más allá de nuestras fronteras, tomando en cuenta que en Venezuela, la investigación está prácticamente paralizada? Es decir, ¿puede tener alguna trascendencia o efecto real este juicio que se inicia en el exterior? ¿Lo escuchamos? Sí, pues ante todo debo indicar previamente que en Venezuela nunca, con este poder judicial secuestrado por Nicolás Maduro, por el gobierno, nunca vamos a poder tener juicio donde se conozca la verdad sobre el caso Odebrecht o la verdad sobre la corrupción en PDVSA, porque no existe en Venezuela un poder judicial independiente y autónomo, un tribunal de Suprema Justicia independiente y autónomo. Lamentablemente en Venezuela no es posible en estos momentos alcanzar la justicia. Hemos visto que por esa razón precisamente es en tribunales, en cortes de los Estados Unidos de América, por ejemplo, que se está aplicando justicia en una trama de corrupción donde está afectado el patrimonio venezolano, el caso de los bolichicos, el caso de PDVSA. Por esa razón, además, hay que indicar que el caso Odebrecht, que se va a tramitar por parte del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en Bogotá, va a ser importantísimo a los efectos de que se van a conocer públicamente todas las pruebas. Está previsto, según lo que pude observar de las audiencias públicas que se dieron en el antejuicio de mérito, según la decisión que adoptó en su momento el Tribunal Supremo de Justicia en el mes de abril, según la acusación que mediante medios digitales se publicaron en
en la internet presentada por la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, pudimos conocer todas esas pruebas, que incluso va a contar con la participación, intervención de otros poderes judiciales de Brasil, de ministerios públicos de Brasil y de otros estados, donde se van a poder ventilar esos asuntos, y eso va a dar lugar seguramente, aplicando la Convención de Palermo, que es una convención suscrita y ratificada por Venezuela en contra de la delincuencia organizada transnacional, de la corrupción transnacional. Eso va a dar lugar a que otros poderes judiciales, por ejemplo en Brasil, en el propio Estados Unidos o en otros estados de América, se pueda hacer seguimiento a estos casos y se puedan ejecutar determinadas acciones con respecto a los responsables en esta trama de corrupción Odebrecht, y específicamente también con respecto al dinero que se habría desviado de ese caso y del cual se habría beneficiado Nicolás Maduro en un caso de legitimación de capitales. En definitiva, si bien el proceso se va a seguir en Bogotá a través del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, ese es un proceso precisamente que va a poder demostrar si efectivamente hubo corrupción o no, y eso va a tener una repercusión jurídica y política importantísima, y eso va a permitir a que no solamente el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, sino otros poderes judiciales, otros tribunales y cortes de otros países, especialmente de Brasil, tomen sanciones al respecto con referencia a las pruebas que la fiscal presente, que repito, son cuantiosas, o sea, son varias resmas de papel llenas de acervos probatorios y más de 49 medios digitales de prueba que vamos a poder conocer los venezolanos, porque, repito, en Venezuela sería imposible determinar la justicia, obtener justicia en ese caso, en descargo pues a los venezolanos que han sido afectados. Y hay que recordar, la corrupción, todo ese dinero, esos millones de dólares que veíamos en el caso de los bolichicos, esos millones de dólares en el caso de Brecht, bien hubiera podido servir para paliar la crisis humanitaria y social que vive Venezuela. Ahora, doctor, usted dice, en Venezuela sería imposible tener justicia en este momento. ¿Qué papel entonces cree usted debe jugar la Asamblea Nacional, desconocida por el Ejecutivo y el resto de los poderes, aunque reconocida por los 14 millones de venezolanos que votaron en 2015 y buena parte de la comunidad internacional? Bueno, la Asamblea Nacional, en un acuerdo del 17 de abril, cuando autorizó al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, que va a llevar este proceso en Bogotá a través de diversas audiencias, de sucesivas audiencias, la primera de las cuales es el próximo jueves, 2 de agosto, la Asamblea Nacional acordó no solo autorizar que se siga con ese proceso, sino acordó que en la Comisión de Contraloría se iba a investigar el caso Odebrecht. Pues debo decir, lamentablemente, que la Asamblea Nacional no ha hecho investigación alguna, no ha movido un dedo la Contraloría, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional desde el pronunciamiento del 17 de abril sobre la investigación que se comprometió a hacer en su rol de control político sobre el caso Odebrecht, porque si bien la Asamblea Nacional es desconocida y de manera irregular, de manera injusta, de manera antidemocrática, inconstitucional por parte de el gobierno, por parte de el Tribunal Supremo, que está en dos pilitas y que en mi opinión es ilegítimo, si bien esta Asamblea Nacional ha sido atacada aquí en Venezuela, es reconocida internacionalmente, y yo estoy seguro que cualquier informe de la Comisión de Contraloría, cualquier investigación que adelante la Comisión de Contraloría y que se pueda presentar ante otros poderes judiciales en el exterior que conocen de esta trama de corrupción, en Brasil, el mismo Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, en Perú, en Ecuador, en el conjunto de países que están investigando este caso, bueno, ese trabajo que bien pudiera ser la Comisión de Contraloría, sería muy valioso, pero sí debo lamentar que la Comisión de Contraloría se comprometió el 17 de abril
hacer esa investigación, adelantar esa investigación, y no ha hecho nada al respecto, lo cual a mí me preocupa muchísimo, porque entonces vemos que solamente el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo pareciera ser el interesado en avanzar en este caso, y pues la fiscal general de la República que legítimamente ostenta ese cargo y que también está pues en el exterior, y por eso digo, en Venezuela es prácticamente imposible que se obtenga justicia. Incluso no entiendo por qué la Asamblea Nacional no ha adelantado las investigaciones que le corresponden a la Comisión de Contraloría. De allí que destaca la importancia, la relevancia de lo que va a pasar la semana que viene, el día 2 de agosto, y que va a ser la primera de varias audiencias muy importantes y que van a tener mucho impacto desde el punto de vista político y jurídico a nivel nacional y de la región. Sobre esto seguramente hablaremos en los próximos días, doctor. Habrá que esperar a esta audiencia del 2 de agosto, pero antes de despedirlo y hacer la pausa para ir a publicidad, me interesa mucho conocer su opinión como abogado, especialista en Derecho Constitucional, a propósito de lo que está ocurriendo con el telón de fondo de esta crisis y este proceso de reconversión económica que, en teoría, se pondrá en marcha ahora sí el próximo 20 de agosto. El gobierno ha decidido anclar nuestra moneda a las reservas internacionales de petróleo y este instrumento financiero que ha creado denominado el Petro. Yo quisiera su comentario. Desde la Asamblea Nacional han sido absolutamente claros. Se trata de una decisión ilegal al margen de la Constitución, incluso de la Ley de Hidrocarburos, pero quisiera su reacción en torno a este tema del impacto que podría tener desde el punto de vista legal. ¿Lo escuchamos? Sí, desde el punto de vista legal hay que resaltar ni este régimen, ni este gobierno, ni cualquier otro gobierno en Venezuela, sea en esta situación que yo, en mi opinión, y asumo la responsabilidad por lo que digo, en esta situación de dictadura que estamos viviendo, o sea, en un sistema ya donde se recupere la democracia, ningún gobierno puede, conforme a la Constitución y a la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, hipotecar, de alguna manera constituir un gravamen, ofrecer como garantías las reservas petroleras de Venezuela. Eso está prohibido, proscrito por la Constitución, especialmente su artículo 12, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en diversas disposiciones. Es decir, estamos hablando de una entrega inconstitucional, ilegal e ilegítima de lo que son los recursos, los yacimientos naturales que son propiedad del Estado venezolano y son bienes del dominio público. Cuando se dice en Venezuela desde el punto de vista jurídico que son bienes del dominio público, es que no pueden ser hipotecados, gravados, ser comprometidos como garantía o ser de alguna manera el respaldo de este tipo de políticas públicas ineficientes, como la del Petro o como la de la reconversión monetaria para un nuevo sistema monetario. En definitiva, estamos hablando de unas políticas económicas que están basadas en actos inconstitucionales, y esto lo que va a hacer es que los inversionistas internacionales desconfíen en este sistema, que aquellos que siguen prestándole dinero a Venezuela lo hagan con mayor reserva o incrementen los intereses, e incluso que las calificadoras de riesgo sigan bajando la calificación de riesgo de Venezuela, y eso le va a costar a Venezuela muchísimo en tasas de interés y en condiciones de endeudamiento que generalmente cada año hace el gobierno, el régimen, en el caso venezolano. Gracias, doctor José Vicente Haro, por atendernos, acompañarnos, expresando opinión acerca de lo que va a pasar la próxima semana en esta audiencia del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior sobre el caso de Brecht y, bueno, lo que está a punto de ocurrir también en unos días si finalmente se materializa esta reconversión monetaria. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y desde el gobierno insisten en asegurar, saben ustedes que las cárceles en nuestro país son las mejores del mundo y lamentablemente a la luz de hechos como el que vamos a analizar, da la impresión que siguen siendo universidades del delito. Y es que, anteayer, los cuerpos de seguridad del Estado, un enfrentamiento, asesinaron, le quitaron la vida a alias Hernancito, perdió la vida en un hecho de esta naturaleza. Él, ustedes lo recordarán, conocido por estar involucrado en la muerte, el asesinato de Gustavo Polidor en los 90. Él estuvo detenido cumpliendo condena. De hecho, me parece que recibió esta decisión en su contra en 1995. Para conversar acerca de este caso en concreto y en general lo que está ocurriendo en nuestro país en materia de inseguridad, saludamos a Javier Gorriño, criminólogo y criminalista. Él está al frente de el cuerpo de seguridad en el municipio Latillo. Como siempre, comisario Gorriño, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues le pediría una primera valoración de su parte acerca de este caso de alias Hernancito. Él, tristemente célebre por el asesinato de Gustavo Polidor en los años 90. Nos ha tocado comentar esta semana, que muere en enfrentamiento con los cuerpos de seguridad del Estado. Además, porque aparentemente estaba involucrado en un secuestro. ¿Lo escuchamos? Sí, fíjate, es de estos casos que pareciera que es un ampón
además que no tiene forma de reinsertarse nuevamente en sociedad. La primera acción que es conocida, al menos por la prensa y todo, fue el asesinato del Grande Liga. Posteriormente estuvo en el caso de Terraza del Ávila, un caso bastante famoso. Pero lo que me llama poderosamente la atención es que salieron una serie de reportajes que están en casi todos los medios electrónicos, al menos, donde hay una entrevista de él en el centro penitenciario, creo que en la PGB, diciendo pues que no se había fugado, que él estaba allí, que le estaba pagando condena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que en ambas manos pues tenía 2 sortijas de oro, tenía unos lentes sumamente costosos, que la primera pregunta es, aparte de eso, pues tenía todo un coro de penados o de procesados detrás, pues que lo aplaudían cada vez que él decía algo, pues a los señores que lo estaban, digamos, derogando. Estas cosas me demuestran pues que él dentro de la prisión pues obviamente estaba delinquiendo, porque nadie puede tener esos lujos dentro de una prisión, salvo que esté vinculado. En la prisión no hay otra actividad sino el delito. Entonces, actividad lucrativa al menos. Entonces, siguió, pues digamos, inclusive desde prisión vinculado al delito, y luego al salir de prisión vinculado con un hecho además bastante sanguinario, como fue el secuestro de un sitio en el cual pues a la familia le entregan el dedo, le cortan el dedo como muestra, como fe de vida. Es un hecho bastante sangriento, creo que nunca visto en el país, o si fue visto alguna vez, pues, y yo no recuerdo, pero es un hecho de todo sanguinario. Entonces, he estado vinculado, digamos, con ese hecho. La división de extorsión y secuestro, pues, luego de que esclarece el caso, trata de ubicarlo hasta que por fin pues se enfrenta a la comisión y muere en la quebradilla. Toda su vida, pues, lo que al menos se conoce públicamente, estuvo vinculada con el delito, porque los delitos que le estaba recibiendo son delitos que fueron, digamos, descubiertos por las autoridades. Además fueron muy publicitados todos los 3 delitos que estaba vinculado, independientemente de otros muchos que seguramente pues las autoridades no descubrieron, no llegaron a identificar los que le estuvieran vinculados. Esto nos dice que nunca usted reinsertó en sociedad. Pareciera aquí no existen los mecanismos, pero de todas formas hay gente que para no volver al infierno de prisión pues logra reinsertarse, tratar de buscar un trabajo, huirle, digamos, al medio penitenciario para no reincidir. Pero esto no pasó con el caso de Hernancito, y bueno, murió dentro del delito, murió en el delito, y murió como casi todos los jóvenes que están vinculados a la actividad delictiva, en una muerte violenta. Ahora, comisario, ciertamente el video al que usted hace referencia seguramente es el que publicaban portales como Carabota Digital, que fue subido a la red en el año 2015, es grabado en el interior de la PGB, lo cual quiere decir que él estaba probablemente hasta hace poco en las cárceles. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y contrastarlo evidentemente con la versión del Ejecutivo Nacional y los responsables de los penales en nuestro país a propósito de la idoneidad del sistema en nuestro país, que dista mucho de casos como este que nos está narrando usted. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, fíjate, las cámaras cuando pasan, digamos, adentro de la PGB a uno de los patios y lo van a entrevistarlo, evidentemente porque la prensa había dicho que él pernoctado fuera digamos, del centro penitenciario. Lo cierto es que se le ve solvente, con algunos internos que lo aplauden. Eso nada más se logra si la persona es un líder, si la persona es un prag. No a cualquier otro interno viene un coro de internos a aplaudirlo. Luego portaba unos lentes costosísimos, quizás los más costosos del mercado, esto de una firma muy conocida, anillos en ambas manos, porque cuando se expresaba se dejaba ver anillos en ambas manos. Eso te dice que estaba en un patio, digamos, de la PGB,
un patio de la PGB que sale sumamente enjollado, obviamente es un plan, y nadie lo toca, nadie le hace nada. Esas prendas no se pueden lucir hoy por hoy, ni siquiera en Caracas, en ningún sitio, en una fiesta, en ningún lado. Y de hecho nadie las usa. Si las usaba porque estaba muy bien dentro del penal, y de alguna forma, esa forma ostentosa de tenerlas es porque las había logrado conseguir en su vida carcelaria. Y la única forma de lograr lujo y de tener, digamos, esas prendas dentro de un internado es porque estás cometiendo delitos, porque eres PRAN, en fin, alguna cosa, alguna actividad no del todo lícita estás teniendo. Comisario Javier Gorriño, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos, criminólogo, criminalista, responsable del área de seguridad del municipio El Hatillo, bueno, expresando opinión acerca de este caso. Hernán López Ortuño murió durante enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Eso ocurrió esta semana, conocido a finales de los 90, entre otros casos, como ha dicho el comisario, por el asesinato de Gustavo Polidor. Hasta 2015, al menos, según registra este video al que hace referencia el comisario Gorriño, estaba en la PGB y muere de esta manera, delinquiendo. Nosotros hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita no solo consigues verduras, frutas y hortalizas cultivadas en los páramos andinos, también te ofrecen pan andino, café, ajos pelados, azúcar, papelón y mucho más. Acércate los viernes y sábados a la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal, para comprar calidad al mejor precio. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Pedro Pablo Aspurua, el hombre del agua. La necesidad de superar el atraso que dejaba la dictadura de Gómez en 1936 aglomeró a toda una generación de jóvenes en el compromiso de contribuir, desde el ámbito de sus profesiones, a la reconstrucción de Venezuela. En este contexto surgió Pedro Pablo Aspurua, quien se dedicó a dotar a los venezolanos de uno de los recursos más preciados, el agua. Nació en Caracas en 1917. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela y se especializó en ingeniería hidráulica y sanitaria en los Estados Unidos. A su regreso en 1942, se trasladó al polvoriento interior del país a trabajar en la construcción de acueductos y sistemas de aguas servidas. Participó también en la proyección y construcción de sistemas de riego y drenaje y de presas. El doctor Aspurua fue el cerebro y el nervio principal del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos, programa rector de la Política Hidráulica Nacional durante los años 70, y que hoy representa el instrumento más visionario en ese campo con que contó la República. El doctor
Pedro Pablo Asburua, fue presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1991 y 1993, e individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. La vida de Pedro Pablo, como lo llamaban sus amigos, fue modelo de honestidad, rigor técnico y empeño. Su deseo de ver mejor aprovechadas las riquezas hídricas del país convirtió al agua en el hilo conductor de su vida. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Amigos conversa oyentes, este domingo en Conversaciones estaremos hablando de los 87 años del gran narrador hípico de Venezuela, Alí Can. Y también conversaremos sobre los 50 años que está celebrando Radio Capital. Todas estas historias bien contadas y documentadas el domingo a las 9 de la mañana en Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y lo dicho, a partir de esta hora hablamos ampliamente acerca de la reconversión monetaria, esto de quitarle 5 ceros al bolívar. Decíamos que hoy en Gaceta Oficial, una vez más, salió publicado el decreto sobre este proceso, esta medida aprobada por el Ejecutivo Nacional, que entraría en vigencia ahora el próximo 20 de agosto. El documento establece en el artículo primero la reexpresión de la unidad monetaria resultante de la división entre 100.000. Esto es la supresión de 5 ceros al bolívar. Decíamos, entre otras cosas, que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿eliminar estos ceros a nuestra moneda va a resolver el problema de la hiperinflación? Bueno, trasladamos la inquietud a nuestra siguiente invitada en esta parte del programa. Se trata de la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, y como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar contigo de nuevo. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa y su impresión a propósito de esta fórmula. ¿Va a servir eliminar 5 ceros al bolívar para acabar o resolver el problema de la hiperinflación? La escuchamos. En realidad eso no resuelve absolutamente nada. Ya los venezolanos en nuestro hablar cotidiano, como siempre le he dicho, le quitamos 3 ceros a la moneda y con eso la situación económica no mejoró. El gobierno había anunciado un bolívar soberano que iba a tener 3 ceros menos. Y ya entre anuncios y postergaciones, ya el bolívar soberano perdió 2 ceros más. Quiere decir que lo que será un bolívar cuando ellos lo saquen a la calle será el equivalente a 100 millones de bolívares de los que cuando comenzó el gobierno de Hugo Chávez Frías. Una verdadera maxi devaluación, una hiperinflación que escapa cualquier proceso que se haya vivido en Latinoamérica. Ya somos por crece una de las peores situaciones económicas que se hayan conocido. Incluso nos comparan con lo que ha ocurrido, con lo que ocurrió en Alemania a comienzos del siglo pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Es de verdad pasmoso. Incluso la Agencia Internacional de Energía mencionaba que nuestra producción petrolera había bajado a niveles que solamente se veía en países en guerra. O sea, lo que está viviendo Venezuela y lo que estamos sufriendo todos y cada uno de los venezolanos no se arregla con quitarle ceros a la moneda
con más o menos cero, se arregla con un cambio radical de todo lo que es las políticas económicas que se están practicando actualmente en el país y que son los que nos ha traído hasta donde estamos. La reacción del sector productivo ha sido francamente dura, por decirlo menos. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, decía hoy que se trata de medidas económicas aisladas. El presidente de Conindustria, con el que conversamos la mañana de hoy, calificaba este paquete o iniciativa como payasadas. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber cuál va a ser el impacto en el sector productivo de nuestro país. Me parece que se cayó la llamada, chicos. Se cayó la llamada. Vamos a tratar de establecer el contacto con nuestra invitada. Se trata de la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Con ella estamos hablando acerca de esto de eliminarle ahora 5 ceros al Bolívar, luego de 2 postergaciones este año. Recuerden ustedes que, inicialmente era a principios de 2018 que se iba a poner en marcha esta decisión, luego a principios, sin parece recordar, de este mes, ahora será el 20 de agosto, y en la práctica, como han dicho distintos analistas, economistas en nuestro país, en absoluto va a resolver el problema de fondo, esto de quitarle 5 ceros, porque en muy poco tiempo y con una hiperinflación de 1.000.000% a finales de este año, como proyecta el Fondo Monetario Internacional, vamos a estar en una situación similar o incluso peor, porque entre otras cosas, y de esto queríamos hablar con nuestra invitada, el tema del redondeo, que va a ser fundamental, insistimos, si esto se aplica, como han dicho, a partir del 20 de agosto, va a significar un impacto en los índices de inflación, sobre todo en los servicios. Recordar que la moneda de menor denominación de momento que se nos ha anunciado va a ser de 50 céntimos, es decir, nada va a costar menos de 50 céntimos después de haberle quitado 5 ceros a nuestra moneda, y mucha gente ya saca sus cuentas y asegura que seguramente eso es lo que podía costar, por ejemplo, un pasaje en nuestro país. Nos decían más temprano que, de ser así, se irá prácticamente el salario en transporte público. De esto y más queríamos conversar con María Carolina Uzcategui. Me dirán, chicos, si la tenemos, si no, 482-9750 para su participación. Abrimos las líneas. También no la tenemos. Si tenemos oyentes, me avisan. De lo contrario, nos damos un tiempo más para restablecer contacto con nuestra invitada yendo a la pausa. Ya me dirán ustedes. 482-9750 para su participación. Leo un extracto de la Gaceta Oficial publicada el día de hoy. El decreto del 25 de julio de 2018 establece lo dicho, el artículo primero, la reexpresión de la unidad monetaria resultante de la división entre 100.000. Esta es otra inquietud que expresaban los ciudadanos: ¿por qué 5 y no 6 los ceros? Pues en todo caso, el artículo 2 define que las competencias del Banco Central de Venezuela en la regulación mediante su directorio de todo lo concerniente al redondeo, que se va a aplicar y va a tener un impacto sobre los servicios básicos en nuestro país, incluyendo la gasolina. Me dicen que Mercedes Vergara se comunica desde el centro de Caracas. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Te felicito por el programa y el tema que estás tratando. En realidad, ya sacaron, ya es un hecho porque supuestamente está en Gaceta esa modificación, pero no es menos cierto que eso no se puede dar. Yo quisiera saber cuáles son los economistas que han orientado a este señor para hacer esa nueva devaluación, porque ya estamos súper devaluados. Esta es la nueva devaluación. Entonces, ¿en qué forma le van a pagar a los pensionados? ¿Cuánto puede retirar uno en el banco cuando uno vaya a hacer algún retiro? ¿Cómo se van a comprar las medicinas? ¿Cómo se va a pagar en lo que uno requiera? Lamentándolo bastante, nosotros hemos sido demasiado condescendientes. Considero que todos debemos unirnos y tenemos que salir a la calle a reclamar, porque no puede ser posible que todo lo que este señor haga, nosotros tenemos que ser receptores y quedarse callados. Gracias y buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Coincido con su opinión. Lo único que no comparto es este tema
de la Gaceta Oficial. Recordar que ya se oficializó la reconversión a partir del 4 de junio. Era un hecho, los billetes que estaban y monedas en circulación hasta esa fecha iban a perder su valor. Se dieron cuenta del caos que esto iba a generar. Decimos nosotros, no sabemos la razón oficial, luego se postergó y una vez más ahora se nos dice que va a ser el 20 de agosto, por eso decimos que bueno, si finalmente se materializa en esa fecha. Bellaira Campero nos llama desde Caricuao, buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás tú? Bien. Escúchame sí. Algo, María Alejandra, estamos, tú sabes, como esas estopas de fregar que están todas enredadas, que tú no consigues por dónde... Es una mopa, pues hace una estopa. Entonces yo digo, Dios mío, ¿y hasta cuándo? O sea, esto es una locura. Yo digo que no es el problema no es eliminar 5-0. El único problema que nosotros tenemos aquí, tenemos que hacerlo ya, es eliminar a Maduro, salir a protestar, salir eliminarlo de buena forma, pues te digo, saliendo a protestar. Sí, cambiar de gobierno, señora Campero. Creo que entendí perfectamente el mensaje. Sí, bueno, es una propuesta, digamos, es una idea que han expresado dirigentes de oposición, pero en la práctica, digamos, no nos han dicho cómo llevarla a cabo. Lo cierto es que este equipo económico nos ha traído hasta acá, entre otras cosas, por el proyecto ideológico que defienden desde hace casi 20 años. Chicos, entiendo que no hemos restablecido contacto con la presidenta de Consecomercio. Si les parece, vamos a la pausa a ver si tenemos suerte al cierre del programa. Nos gustaría conocer su opinión y su reacción en torno al tema que nos ocupa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre me dicen que tenemos algún oyente más a través del 482-9750. El señor Jorge Araujo nos llama desde los Valles del Tuy. Buenas tardes.
Buenas tardes, María Alejandra. Por fin, me logra caer la llamada. Dos cositas. Aquí en Charallave, Estado Miranda, están rompiendo las aceras que están en buen estado, las están rompiendo, y en vez de invertir ese dinero en esas aceras que están buenas y que verdaderamente yo no sé para qué las parten, para qué las rompen, en huecos, porque Charallave está minada de huecos. De verdad que es algo totalmente ilógico. Y segundo, María Alejandra, que mañana es el cumpleaños del Galáctico. Me imagino que esta gente, vamos a ver con qué ridiculeces van a salir mañana. Buenas tardes, María Alejandra. Buenas tardes. Bueno, no sé ni qué contestarle a su comentario. Lo que sí es que la situación de los Valles del Tuy, yo le diría que en general de todo el país, es francamente preocupante desde todo punto de vista y sobre todo de los servicios. Ni hablar de lo que usted comenta de la infraestructura y las aceras. Carmen Blanco, antes de despedir desde La Pastora, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, te felicito por tu programa. Ayer fui al banco, a Banesco, y me dijeron que como ya me habían dado los 2.000 bolívares anteriores, ya yo no podía retirar nada. De allí fui al otro Banesco aquí en la avenida Sucre, y resulta ser que me dijeron que no me podían dar nada porque los que le dieron ya no le van a dar más que usted la tarjeta. Salí, tenía hambre, pedí unos cambures y cuando fui a pagarlo me dijeron que mi tarjeta no servía porque yo la había anulado porque me habían robado. Entonces yo, no, pero que a mí no me han robado, yo no he anulado nada. Entonces fíjate, tengo el dinero allá y no lo puedo usar, no me lo entregan, no me devuelven eso. Yo dije, ¿será que voy a Sudeban? ¿A dónde voy a reclamar? ¿Qué hago? Usted es pensionada, ¿correcto? Sí, mi amor. Y la respuesta que le dan es que no tiene acceso al dinero que usted cotizó. Bueno, por decisión de quién, ¿qué les dicen en el banco? En el banco me dijeron y que mi tarjeta está reportada como que me habían robado. Yo les dije, no, a mí no me han robado. Un familiar de usted la reportó, no, a mí ningún familiar me toca mi tarjeta. Entonces me dijeron, no, venga la semana que viene para ver si es que llegan tarjeta porque tampoco hay. Entonces fíjese, toda la laraca que hizo el gobierno diciendo que iban a cobrar 8 millones los pensionados, un dinero que yo coticé, a mí no me lo regalaron, eso fue mi trabajo. Y entonces voy al banco, después de hacer la cola para cobrar y todo eso, lo que me dan es 2 millones, como usted sabe, y después, ahora voy a pagar con la tarjeta, me dicen que mi tarjeta no sirve. Ah, y otra cosa, una señora estaba allí que casi lloraba, porque ella también no pudo ir esos 3 días que le tocaba, y estaba enferma, y no le dieron nada tampoco. Aparte de eso, lloraba, porque tiene un sobrino que tenía que estar en la marcha esa última de este día, el 24, y hay 17 jóvenes desaparecidos que lo están buscando para darle 30 años de cárcel porque hay 17 muchachos que se escaparon. Chao, mi amor. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es decir, de esto hemos hablado en varias oportunidades. En el caso de nuestros pensionados, nuestros viejitos, adultos mayores, se trata de un dinero que ellos han cotizado, que nadie les ha regalado y bueno, lo someten a esta situación y el gobierno tiene la intención de que la mayoría de las transacciones, si no todas, sean electrónicas. ¿Qué les puedo yo decir? Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo